Habéis hablado de cosas muy interesantes, pero habéis tocado un tema, los tres, que yo creo que le preocupa a todos los consumidores, seguro que a todos nosotros, que es cómo se baja la tarifa eléctrica. ¿Cómo hacemos que la energía al final sea un poco más barata para los consumidores, tanto para los consumidores individuales como para las empresas? Porque la energía es sin duda un factor de competitividad. El precio de energía es un factor de competitividad en la economía española. Pero ¿cómo hacemos para bajar la tarifa eléctrica? Daniel. A ver, la primera forma de bajar la tarifa eléctrica es muy sencilla. Las subvenciones tienen que desaparecer. Y hay un elemento absolutamente esencial a la hora de entender esto. No se puede cargar al consumidor lo que no se consume. Es decir, no se le puede dar a cualquier tecnología que no se utilice una subvención, un pago, un añadido, simplemente porque no se utilice. Porque para que os hagáis una idea, lo que ocurre dentro de la tarifa eléctrica, particularmente en España, es el equivalente a una burbuja inmobiliaria en la que en vez de bajar los pisos, los tengamos que pagar todos, los que no se venden. ¿Qué significa eso? Hay unas tecnologías que no compiten, a las que se les tiene que comprar la energía por ley, bien, y que que significa que hay unas energías a las que se les compra por ley. Entonces eso se está cambiando y están pasando al pool y se está compitiendo. Eso a mí me parece muy positivo. Pero en cualquier caso, la competencia, recordemos, y esto es lo más importante, la competencia puede ser feroz, como ha sido en Alemania, y bajar los precios mayoristas un 50, un 70%, y da igual, porque van a dispararse los costes para los consumidores, porque las primas, las subvenciones, los impuestos y los costes fijos se disparan. Eso es lo que ha ocurrido en Alemania, y eso es lo que nos tenemos que poner número uno como aprendizaje. Oye, que hay que aprender, no pasa nada, si los errores los cometemos todos. La cuestión es no decir, como ellos lo han hecho mal, hagámoslo mal también. Eso es lo importante, es decir, que podemos tener el entorno más competitivo, más ferozmente competitivo, que como pueden ser el alemán, y ver bajadas de 73 euros por megavatio hora a 35, creo que anda ahora el pool en Alemania, y ver la factura dispararse un 40 y tantos %. O sea que tendremos que aprender que el problema no está en esa competencia, el problema está en todas las cargas que se le van añadiendo. Muchísimas gracias y disculpadme, me encantaría quedarme. Muchas gracias, Daniel, gracias por haber venido. Es muy competitivo, no. Lo que tiene es un efecto que es muy malo, de cómo están participando, entre otras, las tecnologías renovables y también las grandes tecnologías hidráulicas o, por ejemplo, las nucleares, que también ofertan acero, el efecto que está teniendo ese sistema en un mercado diseñado para una competencia perfecta que, insisto, no es posible porque es irreplicable. Porque en este momento nadie puede construir en España una central nuclear como lo que se construyeron en los años 70 aquí en España, ni nadie puede replicar una gran central hidroeléctrica. Por tanto, claro, no digamos, no, es que el precio se dice, la subvención. Se habla mucho de subvenciones, ¿no? Y la subvención siempre se calcula como diferencia entre el precio que recibe una tecnología y el precio del mercado mayorista, como si ese fuera el precio de referencia. Claro, nos vamos, por ejemplo, al gas. ¿Qué está ocurriendo en el gas? Mire, la mayoría de instalaciones de gas en España, nada menos que el 25% de las plantas de gas, de las plantas totales de generación eléctrica en España son de gas. Y se han construido en los últimos 10 años. La mayoría están paradas. Están funcionando menos del 10% de las horas. En un mercado que funcionara bien, si yo les digo que en promedio las fábricas nuevas, las últimas, las más modernas, las de mejor tecnología, están funcionando menos del 10% de su capacidad en promedio, en un mercado normal estarían quebradas todas y estarían cerradas. Pues aquí no están quebradas. ¿Por qué? Porque reciben pagos fijos, aparte del mercado. Reciben lo que se llaman pagos por capacidad. Y entonces lo que ocurre es que esas centrales pueden sobrevivir en el mercado porque reciben esos pagos por capacidad. Y alguien podría decir, hombre, es que esos pagos por capacidad están justificados. Podrían estar justificados, pero en España, desde luego, no lo están. En primer lugar, porque han sido subjetivos. No se basan en una metodología objetiva y transparente. Vuelvo a mi solicitud inicial de transparencia. Nunca se ha hecho esto. Se han guiado exclusivamente por criterios políticos. Por ejemplo, en el último Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se duplicaron los pagos por capacidad. 3 días antes de las elecciones generales. Se duplicaron los pagos por capacidad a las centrales de gas. ¿Por qué razón? ¿Hay algún informe técnico que justifique que eso era así? Por ejemplo, se puede decir los pagos por capacidad podrían tener sentido en un sistema que está fuertemente estresado, en el que se prevé que vaya a haber un déficit de energía.
en el sistema. Y entonces hay que decir, hombre, tenemos que fomentar que, dado que el mercado no está dando unas señales de precios razonables, hay que fomentar que venga alguien a invertir en este país. Y entonces lo que se hace, se prevé, por ejemplo, una subasta de pagos por capacidad. Oiga, yo le voy a dar a usted tanto fijo, con independencia de lo que haga el mercado, durante X años para que usted garantice al menos una recuperación de la inversión. Eso es un sistema que yo considero razonable. No es lo que se ha hecho en España. En España las centrales se han encontrado con unos pagos por capacidad adicionales. Y entonces, claro, se dice, no, es que lo que pasa es que al final el consumidor final está pagando más a pesar de que el mercado está siendo muy competitivo. Es decir, no, es que el mercado está falseado. Está completamente falseado. Y lo que no se puede pretender, como he tenido oportunidad de discutir la semana pasada con un representante de una gran eléctrica, me decía, hombre, es que los ingresos de la generación convencional son esencialmente los mismos ahora que hace 10 años. Y digo, ¿y? Dice, hombre, pues esto lo que quiere decir es que el sobrecoste, se ha dicho aquí también, se debe a las energías renovables. Es decir, no. Oiga, es que hace 10 años en el sistema eléctrico español había menos del 20% de energías renovables y ahora hay más del 40%. Y entonces me están diciendo que las tecnologías que antes cubrían el 80% del sistema y ahora cubren el 60%, están cobrando lo mismo 10 años después. Y eso me lo están vendiendo como, hombre, es que es normal. Que es interesante. Los porcentajes que tiene el recibo de la luz, los tengo delante, merecería la pena que lo leyera para que sepáis que las subvenciones directamente a las renovables, que estamos hablando, son del orden de 7.000 millones anuales, supone el 20%. Los impuestos se llevan el 21%. La distribución de las eléctricas se llevan el 12%. El aspecto de la deuda del déficit tarifario, el 8,5%. Un 6% son los costes derivados de la moratoria nuclear que se sigue arrastrando. Os recuerdo que hubo 2 centrales que estaban terminadas, sobre todo uno, la última, que se cerró sin ponerse en marcha. 2 grupos de 1.000 megavatios, Valdecaballeros. Luego hay otro capítulo importante que es cuánto se paga al productor. Que aquí habla de un porcentaje del 28%, a todos igual. Pero a la hora de entrar en el mercado no es igual. Porque a los nucleares se nos paga un precio más o menos fijo. Anteriormente, sí, entraba el último precio. Y el último precio siempre era el gas. Y era un, voy a decirlo vulgarmente, era un chollo. Pero eso se acabó hace mucho tiempo. Ahora no es así. A los nucleares se nos paga con un marginal muy pequeño y lo que se estaba pretendiendo hacer, que no se ha llegado a ningún acuerdo, las eléctricas y el gobierno, es poner un precio como en Inglaterra. Un precio estable, con un margen que te permita ganar un dinero sin dispararse y que te permita sostener el alto nivel de inversiones que tenemos que hacer los nucleares para tener las centrales en perfecto estado. Es decir, de consumo, porque es la oferta y demanda, alcanzando un pico máximo. El pico mínimo siempre es por la noche, evidentemente. Hemos tenido la mala suerte de tener una gran crisis económica que ha hecho que el incremento de producción se haya rebajado muchísimo. Pero si todo hubiese ido bien, pues esa cantidad de energía de excedencia que tenemos instalada, a lo mejor nos venía un poco corta, porque tenemos energías muy viejas. Es decir, las centrales térmicas son centrales con muy bajo rendimiento. Pero cada instalación tiene su rendimiento. Los nucleares no podemos pasar de más del 33%. Aunque luego seamos capaces de estar funcionando 7.800 horas al año. Ese es el verdadero rendimiento que te sitúa en calidad de energía. Sin embargo, días determinados, como antes de ayer, hay una tarta, y siempre aparece en los gráficos, que da en base, cada 10 minutos se está cambiando, y da los porcentajes de cómo se está produciendo la energía. De hecho, a las 13:40, que era el pico máximo, la producción eólica era el 4,3%, con una potencia instalada de casi el 32%, más o menos. O sea, muy poco. Otras veces es cierto, y yo a Jorge le sigo, y dice, hoy hemos alcanzado la máxima producción eólica. Es verdad, pero otros días estáis en mínimos. Por lo tanto, al final, no es nada fácil tener un mercado, por eso la red eléctrica tiene muchos problemas para mantener la red. Las energías hidráulicas que se han dicho también se hicieron en una época. Hoy día no podremos hacer un pantano. Ya sabemos todo lo que pasaría, porque ya ha pasado.
Sin embargo, es la mejor energía, pero se nos olvida los años donde no llueve, hay sequía o se acumula la sequía, entonces no podemos abrir turbinas para lanzar el agua al río otra vez y que vaya al mar. Hay que dar prioridad al consumidor, al regadío, y eso tiene su precio. Pero el gas sí está entrando. Ayer estaba casi al 20% y el 21% el carbón. Fijaros que estamos hablando de la emisión de CO2. Es una barbaridad, pero hay que consumirla. Es decir, el mercado podría funcionar perfectamente quitando los picos donde no hay posibilidad de obtener energía eólica y la energía solar está limitada, pero se acercaría mucho a estos parámetros donde la sostenibilidad ambiental hay que sacarla. Eso está marcado. Las reglas del juego existen. Lo que no existen luego son las voluntades. Y de hecho, Alemania se ha encontrado con un gravísimo problema. Es que Merkel tomó la decisión después de Fukushima de pegar un frenazo a la energía nuclear. Y eso lo que le ha supuesto es reabrir centrales de carbón. Ha incrementado los costes y al final los precios, especialmente a los que sostienen digamos el país, que son las grandes industrias, pues se han tambaleado y están discutiendo que así no pueden seguir. Hablo de empresas como Siemens, que es capaz de hacer molinillos eólicos, centrales nucleares, hace lo que quieras, pero sostener con costes altísimos, porque se han agravado, no funcionan. Los japoneses tenían 53 centrales funcionando. Toda su estructura era nuclear. Cuando pasó lo de Fukushima, se fue todo al garete, pararon todas, tuvieron que arrancar centrales de gas, que no tenían muchas, pero sí tenían de carbón primitivas. Y un país que, encima de como están allí un poco apretadillos, el tema del CO2 no le solventaban con el sistema nuevo, sino con el antiguo, lo que están haciendo es volver otra vez a intentar poner en marcha las centrales nucleares porque es la única salida que tienen. Y es verdad que van a hacer renovables, que no eran muy partidarios, pero están ahora en ello. Últimos datos de esta semana. Por lo tanto, la situación de sostenibilidad mundial tiene que pasar porque de verdad los gobiernos se lo tomen en serio. Porque, ¿qué pasa con los países donde no tienen prácticamente energía eléctrica? Pues que estamos pagándoles un dinero por los derechos de CO2 que no emiten. Pero los países que tenemos que reducir, ponemos en marcha las centrales que contaminan, pues no estamos haciéndolo bien. Yo creo que estamos engañando el sistema. Y así estamos. A estas alturas de la película, la competitividad en la generación es vital, pero no solamente para las empresas, sino para el bolsillo de todos los ciudadanos. No podemos llegar a tener una energía que no podamos pagar. Como ya empieza a pasar, bueno, vamos a hablar de la normalidad, no de la situación tan mala que podemos tener ahora en España, pero que el 30% de tus ingresos se te puede ir la energía, eso es imposible de sostener. Entonces, creo que en algún momento en Europa, y yo lo que tengo oído y he leído es que, ¿cómo se llama el ministro nuestro que ha ido ahora? Cañete. Arias Cañete. Arias Cañete ha entrado con la idea de que de verdad Europa se tome en serio que la energía hay que producirla barata o al menos competitiva y que no sea esto un desastre. Y todas las energías son buenas, no hay que engañarnos. Todos tuvieron su época, tienen que tener una época. La energía nuclear pasará y aparecerá una energía de futuro, que será la energía de fusión, que hoy día está muy lejos, pero mientras no llegue esa energía tenemos que usar lo que tenemos. Y que quede muy claro que funcionamos en energía base. ¿Esto qué quiere decir? Funcionamos las 24 horas del día y siempre estables, siempre que podemos. Nos para la central, no. Entonces, a partir de ahí entran y salen energías, pero las nucleares no se mueven. Ayer tenemos una central parada que es Garoña y tenemos otra central parada que es Trillo, que está en mantenimiento. Pues había 6.800 megavatios, que es el 100% del parque nuclear en funcionamiento, funcionando. O sea, no puede dar más. Pero entra como energía base. Y como comentario, años atrás hemos estado en Navidad a coste cero.
Estable, es decir, en el marco que había cuando las nucleares se construyeron, ya estaba ese precio. Por tanto, no hay que ir muy lejos a buscarlo. Ya se sabe cuál es el precio que se le prometió a la nuclear cuando se construyó. Y hablando de seguridad jurídica, como hablabas antes, no solo hay que referirse a renovables, hay que referirse a todas las instalaciones. Y la nuclear, cuando se construyó, tenía un marco estable. Que las renovables eran caras. Ahora un discurso que me parece muy interesante de las renovables no son estables. O alguien dice, un poco más baratas. Bueno, un poco más baratas. Voy a aprovechar ahora y te voy a dar algún dato para que veamos exactamente dónde estamos ahora mismo, ¿no? Pero déjame hablar sobre el tema de la posible compatibilidad de unas y otras, ¿no? Claro, cuando se habla de la intermitencia, ¿no? Yo creo mal llamado, ¿no? Yo hablaría más bien de variabilidad de las renovables, ¿no? En particular de la eólica y de la solar. Es evidente que no siempre hay sol cuando uno quiere consumir energía o no siempre sopla el viento cuando uno quiere consumir energía. Esto es evidente. Es evidente que en una ola de calor como la que estamos sufriendo en España en este momento hay una situación anticiclónica que además persiste a largo plazo y por tanto la energía eólica produce mucho menos de lo que produce en otra situación donde no haya situación anticiclónica. Esto es clarísimo. También lo es, y lo has dicho, que en este momento, que es un momento crítico para el sistema, hemos tenido un récord de demanda la semana pasada, el día 7, en verano, que no se daba desde hace 4 años, nunca se habían alcanzado 40.000 megavatios, ha sido superior a la punta de invierno. Bien, en ese momento faltaba una nuclear. Dice, no, es que estaba en mantenimiento y eso estaba programado, lo que tú quieras, pero en el momento en que hacía falta, no estaba. Y esto alguien puede decir, hombre, es que has cogido un ejemplo de una central en un momento muy determinado. No, en las últimas situaciones críticas, si nos vamos a todas las puntas de los últimos años, tanto la de verano como la de invierno, ha faltado alguna central nuclear. De hecho, hay una investigación en curso por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia porque lo que ocurrió en diciembre de 2013, que no sé si recordarán, que el Gobierno intervino directamente el mercado porque surgió un precio que llevaba a un incremento de la tarifa eléctrica de más del 10% y entonces intervino el mercado y deshizo una subasta. En ese momento faltaban, en un momento crítico para el sistema, había una situación anticiclónica pero en invierno, por tanto de mucho frío y por tanto no había eólica y en aquel momento faltaban nada menos que 3 de las 7 centrales nucleares en el sistema. Por tanto, no se puede decir tampoco, hombre, es que habitualmente estamos en base, ¿vale? Habitualmente, correcto, pero no siempre están en base. Es decir, las centrales fósiles y las centrales nucleares fallan, tienen índices de fallo importantes. Hay más de 7.000 megavatios permanentemente en fallo en el sistema eléctrico español, del orden de más de un 10% de la potencia total. Bien, esto por un lado. Entonces se dice, no, es que el modelo de base es mejor que el modelo intermitente. Mire, yo lo que pienso es que la energía, la producción eléctrica se tiene que adaptar en tiempo real a la demanda. Y es tan malo tener una producción permanentemente en base como tener una producción variable. Ambas requieren de otros sistemas para ajustarse a la demanda. Y entonces, ¿en qué se está trabajando? Y se está trabajando a nivel internacional en dos vías muy sencillas. Una, la vía de lo que se llaman las ciudades inteligentes o las redes inteligentes. Es decir, hagamos que la demanda trate de desplazarse a los momentos donde más energía tenemos. Esto cuando yo he ido a hablar a los colegios me lo entienden muy bien los niños de infantil, ¿eh? Me lo entienden perfectamente. Es decir, claro, ellos quizá tienen un concepto más natural de que, hombre, cuando más tienes de algo, más puedes gastar. ¿Vale? Pues este concepto que parece bastante sencillo, luego tecnológicamente es difícil de implementar, pero hay consumos que son desplazables. Básicamente, por ejemplo, los consumos térmicos son desplazables. Es decir, yo puedo decir, yo quiero que cuando llegue a mi casa, hoy un poquito más tarde, pero normalmente un poquito antes, a las 6 de la tarde pongamos, yo quiero tener una temperatura de 26 grados. A mí me da igual que el aire acondicionado se haya puesto 1 hora antes, 2 horas antes o 3 horas antes. Lo importante es que esté a 26 grados y tendrá que tener un sistema de optimización para ponerse en el momento donde sea más barato. Es decir, ¿dónde va a ser más barato? Donde más energía tenga. Si hay más viento a las 3 de la tarde que a las 5, seguramente el sistema tendrá que encenderse a las 3 de la tarde, aunque luego tenga que arrancar un poquito a las 5, porque naturalmente la temperatura habrá bajado un poco después de esas 2 horas. Ese tipo de tecnologías es lo que se llaman las redes inteligentes, y ahí se está avanzando. En segundo lugar, se habla del almacenamiento. Y almacenamiento, claro, lo que permite efectivamente es que cuando uno tiene un exceso de energía, en vez de tirarla, como por ejemplo a veces se está haciendo aquí en España cuando hay mucho viento, hay que parar centrales eólicas, lo cual es una aberración, lo que se hace es que se almacena. Y entonces hay varios tipos de almacenamiento. El más eficiente de todos es la tecnología hidráulica. Y entonces se dice, hombre, es que no siempre hay agua. Bueno, no siempre hay agua, pero en España hay mucha agua. Lo que ocurre es que en España la mayoría de centrales hidráulicas están concentradas en 2 empresas, y en particular en una,
la inmensa mayoría en una sola empresa. Y como es natural, esa empresa lo que hace es que optimiza. Bueno, me dice usted que no, yo le digo, ahí están los datos. No, perdóname, es que lo he dicho ya varias veces. Sí. Era el primer país en número de empresas, no empresas grandes. Yo la sensación que tengo es que aquí hemos hecho presas en todas las partes donde se ha podido. Bueno, permíteme que le diga, y ahí están, no es que se lean o no se lean, es que los datos están ahí, son datos de red eléctrica, son datos, le recomiendo por ejemplo un artículo del periódico La Energía de esta misma semana, donde hacía un índice de las 10 centrales hidroeléctricas más grandes de España, de las cuales las 6 primeras, que son las 6 más grandes y que ya suponen más del... Bien, pero es que no... Oiga... Mantengamos, por favor, vamos... No, vamos, pero es que no... Perdón, Sí. Cuando acabemos de esta disertación se abrirá el turno de preguntas, pero mientras tanto Vale. ruego permitamos a los ponentes exponerse con tranquilidad. Gracias. Gracias. Mire, es evidente, hay muchas mini hidráulicas, muchísimas mini hidráulicas, pero eso no tiene influencia prácticamente en el precio del mercado. Las centrales que tienen influencia en el precio del mercado son las que tienen presas, las que tienen capacidad de almacenamiento. Las centrales fluyentes situadas a pie de presa, que lo único que dependen es de la central de cabecera, aguas arriba, de la cantidad de agua que suelten, no tienen capacidad de gestión. Las que tienen capacidad de gestión son las que tienen grandes embalses por detrás. Y además hay algunos embalses fabricados ad hoc, lo que se llaman las centrales de bombeo. Es decir, centrales que lo que hacen es que tienen un vaso superior donde se bombea agua por las noches, normalmente, cuando sobra energía se bombea agua, para luego recuperarla por los días. Estos son los sistemas de almacenamiento más eficientes que conocemos hoy en día. Y el argumento que estaba tratando de desarrollar es que el problema que tenemos en España es que hay una altísima concentración de esa tecnología que es clave para la gestión de todas para la variabilidad tanto de la nuclear como de las renovables. Es absolutamente clave la gestión hidroeléctrica. Y resulta que tenemos una altísima concentración, la que más, en potencia, por supuesto, no en número de centrales, en potencia, o sea, es decir, en capacidad de gestión. ¿Y qué es lo que pasa? Que naturalmente la empresa que es propietaria de esas centrales lo que hace es que maximiza su beneficio, con razón. Si yo he pensado, yo antes tenía acciones de esa empresa y he pensado ir a esa junta de accionistas y montar un pequeño follón diciendo, oiga, es que teniendo usted lo que tiene, tendría que ganar mucho más dinero de lo que está haciendo. Es que es verdad. Es que tiene el poder de fijar el precio de mercado en el mercado eléctrico español en la mayoría de las horas. Y por tanto, en un sistema puramente capitalista y puramente de mercado, lo que tendría que hacer es aprovecharlo. Y no lo hace. Lógicamente, trata de maximizar su beneficio dentro de un cierto rango, ¿vale? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo, un recurso como ese debería gestionarse de forma diferente. Debería gestionarse para la maximización del beneficio conjunto. Y alguien me podría decir, hombre, es que el mercado va a llevar ese beneficio conjunto. Si hubiera una competencia, sí. Pero como no hay competencia y nadie puede replicar ese activo, es imposible que el mercado lleve al punto óptimo al sistema conjunto. Ahí es donde quería llegar yo con el tema de las centrales hidroeléctricas. Entonces, claro, se nos dice, hombre, el almacenamiento hidroeléctrico, primero. Segundo, y voy terminando, que ya sé que me estoy enrollando mucho. Segundo, la parte de almacenamiento estático en baterías. Nos dicen, hombre, es que las baterías son muy caras, muy contaminantes y tal. Bueno, ahí tienen el anuncio, me imagino que lo habrán leído todos, de la compañía Tesla, ¿no? No es una compañía pequeñita, ¿no? Y le han seguido anuncios de Samsung, por ejemplo, que tampoco lo es, ¿no? Es decir, una compañía que es capaz de fabricar con baterías de ion litio, que son las mismas que tenemos en los móviles, no es una tecnología revolucionaria, es una tecnología conocida, bien conocida. Con estas baterías ha sido capaz de reducir los costes de $1.000 el kilovatio hora de almacenado, que era el coste de marzo, a un coste de $300 el kilovatio hora en junio. Una bajada de el 70% ha reducido los costes en 3 meses respecto al precio que se estaba vendiendo en el mercado internacional 3 meses antes. Por tanto, el almacenamiento electrostático está siendo en este momento una revolución, ¿vale? Y ya digo que hay muchas compañías seguidoras de Tesla, que no es una única compañía. Esto además tiene que ver con el coche eléctrico. Resulta que podemos tener una batería en casa o mejor todavía, una batería centralizada en el barrio, porque es más eficiente tener baterías centralizadas que cada uno tenga una batería. La razón es muy sencilla. Si a mí me sobra energía, si yo tengo, por ejemplo, una placa fotovoltaica en mi casa y me sobra energía a mediodía, la panadería del bajo en ese momento está abierta y lo suyo es que la consuma, no que la almacene yo en mi casa para que luego ocurra lo contrario, que es que cuando la panadería cierra a las 3 de la tarde, la energía que le sobra a la panadería la esté almacenando ella en vez de pasármela a mi casa. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido. Ya se ve, yo creo que se ve con ese ejemplo fácilmente que la suma de almacenamientos individuales siempre es muy superior al almacenamiento requerido conjunto. ¿Vale? Por tanto, se pueden hacer... Ayer la Comisión Europea sacó unas guías sobre el desarrollo de autoconsumo en Europa y una de las cosas de las que hablaba es de almacenamiento conjunto. En España en este momento está prohibido poner una batería entre una instalación de generación individual, o sea, es decir, una placa fotovoltaica en casa, una pequeña instalación eólica y el contador. Está prohibido. Hay un Real Decreto, el Real Decreto 1699-2011, que lo impide taxativamente.
En Europa, ayer, se están planteando utilizar baterías compartidas. Como tuve oportunidad de decir ayer en un programa de televisión, es ciencia ficción. En España, lo que está diciendo Bruselas ayer es ciencia ficción. Entonces, por tanto, hay muchos sistemas para gestionar esto. Hay renovables que son gestionables. La biomasa lo es. La geotermia lo es. El calor de su suelo. En Islandia, que tienen una enorme parte de su generación de energía eléctrica es por geotermia, utilizan la geotermia para regular. ¿Vale? Por tanto, hay otras soluciones. Insisto, la hidráulica, las baterías, se están desarrollando sistemas de almacenamiento que no son electroquímicas, que son, por ejemplo, los supercondensadores, son sistemas que, por ejemplo, está probando Red Eléctrica en Canarias, ¿vale? Para responder más en el corto plazo, en el tiempo real, en el típico momento donde pasa una nube y de repente se va la producción fotovoltaica en una zona determinada, etcétera. Es decir, tecnológicamente se está avanzando mucho en esos sistemas, ¿vale? Entonces, yo personalmente no creo que la solución, o sea, yo no veo realmente qué le aporta una generación en base a la generación renovable, no le veo ninguna solución, ¿no? Y ahora sí que termino. El problema que le veo realmente a la nuclear es que ahora mismo los precios que tiene no son competitivos. Es decir, tenemos la última central, se ha hablado de Reino Unido, ha hablado Elías, Gran Bretaña, Hinkley Point. Próxima central que quieren construir en Reino Unido. Bien, para construirla, el gobierno ha tenido que hacer un contrato a 30 años. Ha tenido que hacer un contrato a 30 años, en el cual, además, los chinos han tenido que venir a financiar la operación a la empresa nuclear francesa, que es la que ha ofertado, para ganar ese contrato. La TIR, la rentabilidad del accionista que le exigen los chinos a ese proyecto es del 11,4%. Pónganlo en contraste, por ejemplo, con la que se ha forzado a tener a las energías renovables en España, que es sobre el papel el 7,4%. Es forzado, insisto, forzado, porque realmente, y es sobre el papel, luego cada planta tiene la rentabilidad que tiene. En numerosas ocasiones muy inferior a la que ha puesto el gobierno, puesto que se ha sacado de la chistera los costes estándar, es decir, los costes a los que se supone que había que haber invertido y los que hay que llevar en operación y mantenimiento. Bien, pues el precio que le ha tenido que garantizar para que eso vaya adelante ha sido de 109 euros el megavatio hora más IPC. Es decir, 109 euros megavatio hora. Hoy, ya veremos cuándo se construye, porque las dos centrales del mismo tipo que se están construyendo en este momento, una en Francia y otra en Finlandia, están teniendo gravísimos problemas y enormes retrasos, pero hoy sería de 109. Veremos a dónde va. Bien, les voy a dar otro dato. Una empresa norteamericana, Austin Energy. Igual lo conocerán porque uno de sus principales accionistas es el señor Buffett. Ha cerrado un contrato a 30 años de una instalación solar a 38,7 dólares el megavatio hora, es decir, en torno a 35 euros el megavatio hora. Estamos hablando del orden del 30% del coste que se ha garantizado a Hinkley Point para energía solar. Y alguien me puede decir, hombre, si estuviera aquí Daniel seguramente entonces diría, hombre, ya, es que allí resulta que hay un apoyo fiscal. ¿Es verdad? En Estados Unidos esa planta tiene un apoyo fiscal del 30%, tiene una subvención en su impuesto de sociedades del 30% de la inversión total. Claro, ¿qué ocurre? Que nos hemos ido, hay unos señores allí de Berkeley que acaban de sacar un informe del laboratorio de Berkeley que dice que solamente analizando costes directamente en este momento, sin entrar en las mejoras de competitividad que pueda tener la fotovoltaica en el futuro, se pueden construir centrales con una rentabilidad del 10% para el inversor, centrales solares, a 61 dólares el megavatio hora sin subvención fiscal. Es decir, por debajo de 55 euros el megavatio hora. Insisto que Hinkley Point tiene garantizado un precio de 109 euros el megavatio hora durante 30 años, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre? Me dicen, hombre, es que resulta que hay algunas centrales ahora en España que hay que seguir aprovechándolas porque ahí las tenemos. Bueno, si no tuviéramos el problema que tenemos con los residuos y con el riesgo que tienen esas centrales, podría incluso estar de acuerdo, ¿vale? Que de eso de momento no hemos hablado, ¿no? Pero la realidad es que la nuclear en este momento no es una energía de presente. Ya veremos, yo estoy de acuerdo, en la fusión tengo también depositadas algunas esperanzas. Oye, ojalá que la fusión funcione y tengamos esa energía en el futuro, pero a día de hoy no es una realidad. Y lo que sí que es una realidad es el proyecto de Austin a 35 euros el megavatio hora. Pues muchas gracias. Si os parece, abrimos un turno de preguntas y lo que os pido a todos es que sean preguntas, no discursos. Preguntas breves con un objetivo claro y que digáis aquí vuestro nombre y a quién dirigís la pregunta. Sí. Soy Carlos Vicente, ingeniero industrial, he sido usuario de carácter técnicas por tantos años. Me ha encantado la oportunidad de poder escuchar a los ponentes, ha sido muy interesante.
echo de menos nada más una cosa, y es que hemos visto muy bien desde lo de la producción. Pero he hecho mucho de menos el problema desde el punto de vista del consumidor. Yo estoy tratando completamente de la industria. La industria española está ahogada por los costes energéticos. O sea, tenemos un problema salvaje de costes energéticos. Y la energía eléctrica es la tercera energía más cara que hay en Europa, después de dos países que son muy poco industriales, son Malta e Irlanda. Entonces yo ahí sugeriría a Iván la oportunidad de hacer una ponencia, como una conversación como había la de hoy, pero para tratar el tema desde el punto de vista del consumidor, lo dejemos bajar los costes energéticos. Y luego ha sido interesantísimo todo lo ocurrido, tanto a Elías como a Jorge, de energía nuclear, que ahora está mucho más próximo durante los últimos años, de las energías renovables, en la cual no estamos más alejados por razones profesionales. Muchas gracias. La pregunta sería eso, el tema de los planteamientos con respecto a los costes. Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo en que efectivamente muchas veces perdemos el foco y los que estamos trabajando en el mundo de la energía a veces perdemos esa perspectiva de la importancia que tiene el precio del consumidor final, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Vamos a ver, yo primero quería matizar. Ahí están las estadísticas de Eurostat. España está mal en cuanto a precios energéticos de clientes finales, pero está mucho mejor en el ámbito industrial, me refiero a industria pesada, que en el ámbito doméstico, sin ningún género de dudas. Le sugiero desde luego que vaya a las últimas estadísticas de Eurostat. Hablo de memoria, lo puse en Twitter hace no mucho, pero si no recuerdo mal, la última estadística que es del último semestre de 2014, estábamos en el tercer puesto de la Unión Europea en el ámbito doméstico y en el 12º en el ámbito industrial. Por tanto, no está mal. Es decir, estamos a niveles medios en el ámbito industrial en lo que es precio final de energía eléctrica. Y le voy a decir una cosa, porque esto es un conflicto, además, que tuve oportunidad de debatir en un medio de comunicación en diciembre, porque en diciembre se suscitó una polémica con el tema de la interrumpibilidad. No sé si saben que hay del orden de 500 millones, 550 millones de euros anuales que estamos pagando en la tarifa eléctrica a una serie de industrias pesadas, básicamente de industrias de aluminio y del acero, que tienen el sistema, digamos, tiene la oportunidad de interrumpirlas. Es decir, cuando hay un estrés en el sistema, cuando se prevé que puede haber una falta de energía, les corta el suministro. ¿Vale? Bien, esto en España hacía falta antes, porque a veces fallaba el suministro. Pero como bien hemos visto a lo que llevamos de debate esta tarde, lo que ocurre es ahora justamente lo contrario. Nos sobran centrales. Y sin embargo ese sistema se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo exclusivamente por una razón. Porque esa subvención, porque es una subvención de libro, 550 millones de euros anuales, se estaba dando a una industria que de otra forma no podía competir. No podía competir, por ejemplo, con la industria alemana del mismo tipo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Mire, en Alemania la industria pesada no paga las primas a las energías renovables. No las paga. Y el gobierno de la señora Merkel lo que hizo fue notificar a la Comisión Europea eso como ayuda de Estado y lo justificó, como que era un sector que de otra forma no podía competir. Y obtuvo la aprobación de Bruselas. En España eso se ha escondido. Y se ha escondido por dos vías. En primer lugar, por la vía de la subvención, de los llamados pagos por capacidad, que ya digo, coincidía en un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque debatí con el comité de empresa de Alcoa, que era una de las empresas afectadas, y al final acabamos poniéndonos de acuerdo. O sea, al principio ellos lo que tenían era una visión de, hombre, es que por las renovables tenemos un coste anticompetitivo. Y al final lo que han hecho es acabar redactando documentos y pasándomelos a mí para que pudiera colaborar en la redacción de los mismos. ¿Vale? En unos meses después. ¿Por qué? Porque les expliqué lo siguiente, y esto está documentado en la Comisión Nacional de Energía. Miren, en el recibo de la luz básicamente hay dos partes. Está la parte del mercado, el mercado eléctrico, que funciona marginalista con sus complementos después, y luego está lo que llamamos los peajes. Esto que se ha hablado además ahora está muy de moda porque este último viernes el Consejo de Ministros ha bajado una parte de esa parte regulada y le ha permitido bajar la luz en torno a un 1%, no el 2% como dijeron inicialmente, sino el 1% anual. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que el mercado, básicamente, y sobre todo la parte del pool, la parte que es de mercado estrictamente de mercado marginalista, se paga por kilovatio hora consumido. Es decir, da igual que uno se llame Alcoa o que se llame Francisco Sánchez. Cuando uno va a comprar al mercado, compra el mismo precio. Paga el mismo precio por esa parte. Pero los peajes no. El reparto de los peajes es muy heterogéneo. No paga lo mismo en su factura el señor Sánchez que Alcoa. Pagan de forma muy diferente. Y alguien podría decir, hombre, estará justificado. Pues no. De ahí, una vez más, insisto en la transparencia, no está justificado. El reparto de los costes de acceso, que son nada menos que 17.000 millones de euros anuales en España, de los costes que están en los peajes, ¿vale?, es completamente arbitrario.
No hay ninguna norma en España, no de ahora, de los últimos 15 años, desde que se liberalizó el sector en el año 1998, no ha habido ninguna norma que dijera, mire, es que resulta que yo he hecho un cálculo, por ejemplo, del coste de las redes, los 7.000 millones de euros anuales de las redes, y he determinado que pues este es el inductor principal del coste y tiene sentido que el señor Sánchez paga más que el señor Pérez porque el señor Sánchez vive en tal sitio y resulta que tiene que pagar más o porque su perfil de consumo requiere un uso mayor de las redes. No existe. Y claro, cuando uno se da cuenta que dentro de esos costes de los peajes están precisamente las primas a las renovables, que no son pequeñas, ahora mismo son del orden de 5.000 millones y sumamos la cogeneración de residuos 7.000 millones de euros anuales, dice, anda, o sea, que el consumidor doméstico, que como pueden estar intuyendo es el que más paga la parte de peajes, resulta que está pagando básicamente el 100% del sobrecoste de las energías renovables y, sin embargo, el consumidor industrial se está beneficiando de los bajos precios del pool, porque como cuando dice Elías, como cuando el pool está a cero, resulta que Alcoa está encantada, porque paga cero. Paga cero porque no tiene peajes prácticamente. Y sin embargo, el señor en su casa, el señor que está en su casa, usted seguro que no habrán visto una factura a cero. Nunca. Nunca. Claro, ¿por qué Alcoa sí las ve a cero y ustedes no? Porque ustedes pagan los peajes y los peajes en su factura son más de la mitad del recibo. Y sin embargo en Alcoa son menos del 10%. Entonces, son más de la mitad, he dicho, del recibo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que ese reparto es heterogéneo en España. Y se nos dice, hombre, es que hay un problema de competitividad en España. Mire, yo lo que creo es que aquí lo que habría que ver es transparencia. Y una vez determinada la transparencia, si hay que proteger algún sector industrial pesado, que yo podría estar de acuerdo por otras condiciones que puede tener, por ejemplo, de empleo en el país, que no es un tema menor en este momento, en España, yo podría estar de acuerdo en proteger un sector pesado. Pero en ese sentido me considero muy alemán. Es decir, yo lo que haría es proteger ese sector, pero de una forma transparente, diciendo, oiga, mire, estos señores van a estar exentos del pago de las primas a renovables por esta razón y por esta otra. No de forma encubierta, por esta vía indirecta, que al final lo que lleva, esto lo hemos visto, por ejemplo, a ver, los pagos por la interrumpibilidad, estoy acordando sobre la marcha, pero esto en un momento determinado se deciden bajar y en una reunión que tiene el señor Rajoy con el presidente de Alcoa en Washington, en Estados Unidos, a la vuelta de eso, los propios medios de comunicación se hacen eco de que se van a subir los pagos por interrumpibilidad y a las 2 semanas se suben por medio de un decreto ley los pagos por interrumpibilidad, después de una reunión del señor Rajoy con el presidente de Alcoa en Washington. Es que esto está en la hemeroteca, esto no me lo estoy inventando. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto es un tema completamente político y que está metido en nuestro recibo de la luz. Y entonces es completamente imposible llegar a competitividad en ningún sector industrial. Bueno, vamos a ver. Déjame que diga. Bien. Yo quiero decir que me parece bien que en muchos aspectos veas a los alemanes. Nosotros somos españoles. Tenemos que solucionar un problema que tenemos en este país. Has hablado de que tenemos un mercado que se liberalizó. No es verdad. Es un mercado intervenido. Eso nos lleva a una tarifa que muy bien estás contando. Pero claro, los vamos a aburrir con cifras, con datos, y no solucionaremos nunca nada. Se solucionará cuando el mercado sea competitivo y libre 100%. Y si generas a 10 y te pagan 5, no podrás seguir funcionando. Y si generas a 12 y te pagan 15, pues ganarás dinero. Ese es el mercado libre. El mercado competitivo es el que tienen los americanos. No nos engañemos. Que modelos de referencia en el mundo los hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Precisamente intentar aprender de los errores que hemos ido cometiendo, que no sé si algún día lo haremos, pero ahí está la base. Hablamos de que tenemos que cambiar un sistema y solo los ciudadanos somos capaces de percibirlo, porque el sector industrial, como no se le ayude, pues no funciona. Pero el sector de generación de energía, estáis escuchándonos, cada uno decimos una cosa. Y la palabra clave es competitividad. Yo haría un comentario. La rentabilidad de un parque eólico, ¿cuánto es? Rentabilidad no económica, que por supuesto no lo es. Estoy hablando de porcentaje de tiempo que está funcionando y tiempo que está parado. ¿Cuánto es? Pues yo tengo datos también. Un parque eólico aproximadamente está funcionando el 30% de las horas en España, de media, más o menos. Bueno, aproximadamente. O sea, quiere decir que tiene una rentabilidad de un 30%. No, eso es otra cosa. No. Quiere decir que tiene un factor de utilización respecto de su capacidad máxima, ojo. ¿Cuántas horas al año de un está funcionando? 30%. Un 30%. 2.500 horas, 3.000 horas, depende de la ubicación, naturalmente. Hay ubicaciones en España de 3.500 horas. El rendimiento de una central nuclear funcionando en condiciones normales es del orden del 90%. Eso nos hace que seamos fiables y estables en la red. Pero, a ver. Pero
Cuando no estamos en esa situación porque tenemos paradas, claro, todo el mundo tiene problemas técnicos, habrá que solucionarlos, pero no lo soluciona hoy día la energía renovable. Yo he dicho que es buena, que es necesaria, que tenemos que mejorar, pero hoy día no es suficiente, porque has dicho 100% de energía renovable, perfecto. La única que es renovable de verdad es el agua cuando los pantanos están llenos. Y encima tenemos la poca vista de no hacer trasvases, y cuando llegan las grandes riadas lo tiramos al Cantábrico, lo tiramos al Atlántico, al Mediterráneo, donde sea. Entonces, aspectos de mejorar tenemos. ¿Queremos hacerlo? Hombre, nosotros podemos comentarlo, podemos estar de acuerdo en aspectos, podemos discutir lo mejor, lo peor, pero la solución pasa porque de verdad se conciencie el país a todos los efectos, porque también has dicho una cosa interesante, hay que investigar nuevas tecnologías y hay que concienciar a los ciudadanos a ahorrar energía, que no lo hacemos. Solamente entendemos el ahorro cuando nos afecta el dinero, pero muy de cerca, ¿eh? Entonces decimos, oye, que esto no puede ser, pero despilfarramos a través de las redes, de los teléfonos, a través de... Y no en el alumbrado de las viviendas, que eso es el chocolate del loro. Pero nadie se deja las placas encendidas, nadie se deja la plancha encendida, que es lo que consume. Y no puede tirar de baterías, tiene que tirar de fuentes de generación potentes, de generadores. Porque las baterías no tienen capacidad suficiente. Permíteme que te interrumpa en el tema este. ¿Cómo vamos a ahorrar energía? Vamos a... Bien. Con calma, por favor. Vale, Tengo apuntadas 5 Sí. preguntas. Lo que pido que las preguntas sean telegráficas y de respuestas también. Tenemos a Mazali, después usted y después... Venga. Yo tengo una pregunta para cada uno. Para Elías, por favor. No entiendo por qué la animadversión que tenemos en España frente a las centrales nucleares, cuando, corríjame si estoy en un error, compramos energía a Francia que se genera por centrales nucleares. Primera pregunta. Y ahora la segunda. Jorge, ¿qué pasa con el fracking? ¿Por qué en otros países realmente el fracking está funcionando? ¿Podría ser una, digamos, otra energía especial, barata, potente, que podría sustituir ese precio que estamos pagando? Y una para quien quiera contestarlo. Está usted comentando, Jorge, comentabas el tema de quererte enfrentar con una compañía de la que tú eras accionista porque no estaba dando el rendimiento correspondiente. Elías habla de una intervención. Hay un oligopolio absoluto entre las compañías eléctricas que, aun pudiendo abaratar el coste, llegan a un acuerdo, no sé si porque el gobierno dice que se puedan enojar no sale en la foto, o porque realmente se reparten el pastel de la electricidad. Gracias. Bueno, decía, perdón, respuestas telegráficas porque si no, no damos abasto y la masa se nos echa encima, Elías. Bueno, nosotros, son más que nosotros. Los nucleares nacemos con muy mal pie. Aparece la energía atómica, la destrucción. O sea, aparecen las bombas nucleares y eso ya suena suena catástrofe. La aplicación de la energía nuclear para generación eléctrica o para medicina no tiene nada que ver con aquello. Sin embargo, la palabra nuclear asusta. Es verdad que ha habido dos grandes y dos muy importantes accidentes en el mundo, muy gordos, que uno fue Fukushima recientemente y otro fue Chernobyl, porque otro en Estados Unidos no tuvo apenas importancia desde el punto de vista social. Sin embargo, Chernobyl fue una catástrofe en un sistema totalmente aislado, como era el soviético, donde no tenían ningún control, ninguna vigilancia y por lo tanto hacían más o menos lo que podían o querían. Sin embargo, los japoneses pues tuvieron un problema muy serio, que todo lo que estaba proyectado se fue al garete cuando llegó un tsunami y ahí se cayó todo. Pero a los ciudadanos lo que nos queda es el desastre. Entonces tenemos mala fama, somos esos malos compañeros de viaje, pero no hacemos las cosas mal tampoco. Tenemos que garantizar la seguridad y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, las centrales nucleares españolas son de las centrales de las que mejor funcionan en el mundo. O sea, bueno, se cierran porque socialmente tenemos un... más preguntas porque si no es que no acabamos. Mira, socialmente tenemos una baja aceptación porque estamos influenciados, entre muchos aspectos, por las ideologías políticas. Entonces, mientras que en todos los países la izquierda siempre ha ponderado la energía nuclear, pues en España no, es al revés. Es justo, hay que cerrar. No es buena, es mala, es peligrosa. Todo lo que queramos se puede poner en el cesto. Entonces, somos malos compañeros de viaje.
permíteme un apunte rapidísimo sobre energía nuclear. Le voy a leer algo que dice el Tribunal de Cuentas en un informe de febrero de este año 2015. La regulación española no garantiza que no se trasladen a las generaciones futuras partes de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de los grupos nucleares. El problema que tenemos con las centrales nucleares son las subvenciones encubiertas que tienen, en dos sentidos. En primer lugar, porque solamente tienen un seguro de responsabilidad civil de 700 millones de euros. Fukushima lleva gastados más de 100.000 millones en el accidente. Es decir, si hay un accidente en una central nuclear, los costes, los riesgos están socializados, ¿vale? Sobre todo a 30 kilómetros a la redonda, que es donde mayor impacto se tiene. Y en segundo lugar, tenemos un problema con los residuos. Resulta que hay una entidad pública, que es Enresa, a la que aludía este informe del Tribunal de Cuentas, que tiene en este momento un agujero de nada menos que 1.500 millones de euros, porque es la que tiene previsto gestionar residuos y su plan termina, el sexto plan de residuos nucleares en este momento, termina en 2085. Alguien me puede decir, hombre, en 2085 estamos todos calvos. En 2085, desde el punto de vista nuclear, es la tierna infancia, porque esos residuos van a seguir siendo peligrosos durante al menos 10.000 años. Por tanto, lo que hay aquí es un problema de socialización de costes de una tecnología. Ese es el problema que yo personalmente tengo con la energía nuclear. No es un problema ideológico, es un problema estrictamente de costes. En segundo lugar, voy a hablar del fracking. Exactamente el mismo argumento. Yo, cuando se me ha preguntado además públicamente, ahí están mis intervenciones en los medios de comunicación, por ejemplo, por las prospecciones en Canarias o por el fracking, siempre he dicho lo mismo. Yo estoy de acuerdo en las prospecciones en Canarias y en el fracking, siempre y cuando se hagan con un seguro de responsabilidad civil suficiente para garantizar los potenciales daños. Porque lo que no me sirve es que venga una empresita con 3.000 euros de capital social a hacer prospecciones a 2 kilómetros de profundidad en una zona donde puede contaminar el agua a 20 kilómetros a la redonda. Y que luego se declare en quiebra cuando realmente se produce un accidente. O, por ejemplo, que contamine toda la costa de Lanzarote y Fuerteventura, que requieren del agua del mar para beber, porque desalan la mayor parte del agua. Claro, esto no me vale de nada. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, un accidente como el que tuvo BP en el Golfo de México haciendo prospecciones y vemos al final el coste que ha tenido esto, es que estamos hablando que al final BP ha llegado a un acuerdo de pagar 50.000 millones de dólares por un accidente. Entonces, claro, si a mí me viene Repsol y hace prospecciones en Canarias y pone un seguro de responsabilidad civil encima de la mesa de 50.000 millones, yo estoy de acuerdo en que haga sus prospecciones. ¿Sabe cuánto le ha exigido el gobierno español? 50 millones de euros. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza y yo entiendo perfectamente, y lo he vivido directamente en Canarias, que la gente salga a la calle, porque el riesgo lo tienen allí, es un riesgo local. Y el riesgo del fracking es exactamente el mismo, es un riesgo local en una zona que resulta que viene una empresa a explorar allí y viene sin ningún tipo de garantías. Ayer se publicó un informe en Pensilvania, en uno de los lugares más conocidos de fracking, esta noche lo compartiré en las redes sociales, que dice que la incidencia en los códigos postales donde ha habido perforaciones de asistencias al hospital por cuestiones neurológicas ha subido un 27% respecto de los que no tienen, en el mismo estado de Pensilvania, no en otras zonas del país, respecto de los que no tienen situación de fracking. En este momento desconocemos gran parte de los impactos sociales y medioambientales que tiene el fracking. Estados Unidos se ha lanzado a esa piscina y en este momento está empezando a ver algunos de los riesgos que se tienen. ¿Vale? Entonces, yo creo desde luego que es prudente, como mínimo prudente, la decisión de la Unión Europea o de la gran parte de países de la Unión Europea de esperar a ver realmente cuáles son los impactos, sobre todo medioambientales, del fracking antes de lanzarse a hacer perforaciones a 2 kilómetros de profundidad, que entre otras cosas, por ejemplo, ya tenemos un problema muy serio después con el fluido de retorno, que no sabemos qué hacer con el fluido de retorno que viene contaminado. ¿Vale? Y sobre el tema del oligopolio, yo también lo he dicho muchas veces, es decir, en España es clarísimo, yo lo he dicho, el otro día me hacía una entrevista sobre esto en un diario y me decían, ¿cuál es el principal problema a su juicio del sistema eléctrico español? Y yo dije, el oligopolio. El oligopolio. Si yo les he dicho al principio que antes yo creo en el mercado, pero claro, en un mercado competitivo, en un mercado en el cual el 80% de las centrales que marcan el precio está controlado en 3 empresas, no puedo creer. No puedo creer. En un mercado donde un gobierno interviene en el precio de mercado, interviene en una subasta y al año siguiente lo que ocurre es que la luz por otra vía, por la vía de ese mercado supuestamente competitivo, sube un 3%, no puedo creer respecto al que teníamos con la subasta. Porque al final, y esto también lo he dicho muchas veces, lo que ocurre es que las empresas van muy por delante del gobierno. El gobierno regula y lo que se han hecho en estos, no ahora, yo llevo en el sector 15 años, en los últimos 15 años en el sector eléctrico español lo que se han hecho son parches.
Y claro, los parches a empresas verticalmente integradas y además en condiciones de oligopolio no les afectan lo más mínimo. Porque dicen, no, es que este año, y además estos son los titulares de prensa, este año tal empresa ha tenido un recorte en su energía eólica de 300 millones de euros. Dice, ya, pero vamos a ver sus cuentas totales. Porque resulta que lo que ha perdido en la energía eólica lo ha ganado en la distribución. O lo ha ganado en las centrales de gas. Porque tiene posición, porque puede jugar con el puzzle, porque el puzzle es muy complejo, le mueven una ficha, pero no le mueven el puzzle entero. ¿Vale? De ahí también mi insistencia en la transparencia, una vez más, y además en intervenir realmente lo que está ocurriendo en el mercado, que es la piedra angular y que no se ha tocado desde 1998. Bueno, como ya estamos acabando y hay muchas preguntas, voy a pedir que hagáis 3 o 4 preguntas seguidas, que toméis nota a los ponentes para contestar. Había pedido este señor la palabra y luego... Muy rápido, voy a estar pidiendo rápido. Fernando Padrón, ingeniero industrial, empresas industriales funcionando en 4 países. En Europa no es cierto que España tenga un precio que esté del 12º en los precios de la energía industrial. Y lo dice Eurostat, y Eurostat no miente. Lo que pasa es que estoy hablando de Alemania, de Francia, de España, de países que hay que poner una ponderación. Datos concretos, datos, vamos a dar opiniones. En los últimos 5 años, en la industria que yo conozco y que vivo en mi carne dentro del papel, 35.000 millones de euros se han invertido fuera de Europa gracias a los efectos perniciosos del mecanismo de comercio de emisiones. Hablábamos de que ayer salió, no sé cuánto, ayer comunicó la Unión Europea cuál va a ser la revisión, cuál va a ser el nuevo sistema, la nueva directiva, por supuesto si la aprueba el Parlamento Europeo, si la aprueba el Consejo Europeo. La nueva directiva del mecanismo de comercio de inversiones y es aún peor. La fuga de industrias que está habiendo, no estoy hablando de futuribles o de opiniones, sino de realidades de los 5 últimos años, es tremenda. La destrucción de puestos de trabajo es intensa y va a venir más. Es imposible que lleguemos al objetivo europeo del 20% del producto de la Unión sea industrial en el año 2020 si no se concilian las políticas medioambientales e industriales, energéticas. Y no solamente no se están conciliando, sino que están agravando. Va a haber destrucción de empleo, va a haber más destrucción de empleo, ya digo, 35.000 millones, estos son datos, y lo de costar, claro, de que, como lo de esos firma del pollo y del medio pollo, es decir, no es lo mismo con todos los respectos a Lituania, el peso que tiene Lituania o lo que tiene Alemania o España o Francia, y los países industriales con peso, y sobre todo en industria que yo no llamo pesada, no me refiero a industria pesada, sino concretamente a industria intensiva en consumo energético, papel, acero, cemento y otras muchas más. Eso las partes están destruyendo. La Comisión Europea o la Unión Europea, que a lo que va fundamentalmente el programa es a voracidad recaudatoria. Van. Eso es verdad. Muchas gracias. Ahí, señor del Polo Verde. Buenas tardes, José Nuño, profesor de instituto, no sé qué industrial. Una pregunta para Elías, aunque Jorge parece en parte la ha contestado. Si es asumible, independientemente de las ventajas que pueda tener la energía nuclear, los costes no solo económicos, sino humanos, en cuanto al riesgo que supone, y es evidente, científicamente evidente, la energía nuclear y además por muchos años. Y a Jorge 2 cosas, una me ha preocupado, porque imagínate que yo he hecho una inversión, no es que la haya hecho todavía, en un aparato que es un nuevo captador de energía solar, muy bueno, que es una pila en forma de girasol, con 2 baterías medias, de tal manera que a partir de ese momento yo soy totalmente autónomo e independiente y no quiero saber nada con ninguna de las empresas, porque yo me autogenero la energía eléctrica. Si eso se socializa, me gustaría también un comentario, porque imagínate, con el ejemplo que estabas poniendo, que pensaba que lo ibas a decir, digo, se ha quedado. El hecho es que a través de la gasolina, a través del gasóleo, los consumidores echamos y pagamos un 70% de impuestos. Tú imagínate si se socializa ese ejemplo que te he puesto, es totalmente, prácticamente gratuito. Yo tengo mi coche eléctrico, me voy a la batería, le enchufo, no pago en ninguna parte, ese ingreso deja de estar en el Estado. Eso es un cambio muy fuerte. Y luego otra energía sobre la que no he oído ningún tipo de comentario, sí que me gustaría algún tipo de comentario, y que podrías llegar a ser una solución como un nuevo parque tecnológico a colocar en las zonas mineras, y es el caso de Bristol, donde más de 8.000 y pico hogares
están generando su energía eléctrica a través, y de eso en España tenemos bastante, heces fecales, ¿vale? Y los coches y autobuses de transporte que también se están generando con esta energía que creo que es bastante renovable y bastante abundante. Gracias. Venga, Alberto es el señor y ya acabamos. Venga. Yo levanto la mano hacia sí. Venga, pues detrás. Venga. Mi pregunta va dirigida a Jorge y bueno, quería indicar, como bien indicó Elías, el Parlamento alemán en 2011 pues dijo que a partir del año 2022 las centrales nucleares iban a desmantelarse, a desaparecer, ¿no? Entonces, pues, no, bueno, a cerrar, no desaparecen en mucho. Bueno, entonces yo le quería preguntar a Jorge, el tipo de energías renovables parece que por ciertos sectores pues es muy denostado, ¿no? Porque parece que es un sector que requiere mucho dinero público y demás. Entonces yo quería saber si hay alguna manera de mantener este tipo de ideas, ¿no? Y decir que las energías renovables son energías de futuro, que no son contaminantes y que son realmente productivas. Diego Fernández Cano, doctor en Ciencias Físicas. Voy a ser breve. Llevo jubilado 10 años, o sea que os voy a hablar del pasado. En los años 70 y 80, el 70% del costo de un producto que hacíamos era energía. Nuestro costo no era ni aluminio ni acero. Éramos los que teníamos el precio nacional más barato, 4 pesetas kilovatio. A una compañía de la competencia, Francia, se lo estaba vendiendo a 2. Ahora decidme cómo competimos. En España se acababan de cerrar las 2 nucleares que ha dicho Elías. Al día siguiente, el ministro ¿cómo se llamaba? Sebastián. No, de industria. Resulta que compró 1 gigavatio a Francia, es decir, la producción de una central nuclear. Y resulta que, según su secretario, ese era la gran tesis doctoral del señor ministro. Me lo dijo así, en directo. La interrumpibilidad tiene por lo menos 35 años, que yo recuerde, y puede que tenga 38. Y cuando se hizo de una manera justificada, porque no se ha hablado aquí más que de facturas. Resulta que no se ha hablado de qué potencia hay instalada, qué potencia es necesaria, cuáles son las puntas respecto a la potencia instalada. Y claro, si tú tienes la potencia instalada cerca de las puntas, el que grandes consumidores de energía puedan parar en un momento, aunque las pasen puntos suspensivos, pues era necesario. Con lo cual no es nada malo, sino bueno. Bueno, como no tengo más que decir, sí, todo lo que se ha comentado aquí me ha parecido que es prácticamente político. Entonces yo lo que quiero preguntar es si no os parece que al ser político lo mejor es que votemos a Vox, ¿no? Estas dos, usted y luego usted, ya cerramos. Tomando notas. ¿Qué va a hacer? Hoy estamos aprendiendo todos. Es verdad que esto requiere una traslación a más gente, a más manera de pensar, ¿no? Pero también te invito a que a la hora de pensar un poco la problemática del tema de las energías renovables, yo he oído a un ingeniero camino dice que no es bueno estar subiendo al agua constantemente porque se produce un deterioro del agua. Yo por lo menos estoy en eso. El tema del mar... ¿Se produce, perdón, que no le... Que se produce un deterioro. El hecho del aprovechamiento de las mareas, habrá que estudiar el impacto medioambiental que queda la biosfera de las zonas, porque esto somos ingenieros, no somos expertos en este tema. Entonces, hay que tener ese punto, ¿no? Y otra pregunta, cualquier puede ayudar con la energía nuclear, ¿cuántos trabajadores de Fukushima murieron en esa primera hora de obra? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuánta gente, cuántas personas en otras zonas por desgracia murieron? Entonces, hay que entender que las energías nucleares ahí aguantaron, aunque dijeron por A mí, desde el punto de vista del consumidor, me gustaría 2 cosas. No sé, me gustaría saber la opinión de los tertulios. Primero, desde el punto de vista de la producción, me gustaría una producción más competitiva, realmente competitiva, liberalizada, porque cualquier operador pudiera entrar en el mercado
sin más limitación que la que exige en este caso pues el hecho de que es necesario disponer de potencia suficiente para cubrir los momentos punta. Desde el punto de vista del consumidor, me gustarían dos cosas. Primero, que el consumidor fuera quien eligiera o quien negociara el precio de la energía con los productores directamente, sin un intermediario como es el Estado, que tiene otros intereses ajenos a los propios consumidores. Después, como consumidor, también me gustaría poder pagar el precio más barato eligiendo la energía necesaria. Como eso no se puede hacer colectivamente y dar gusto a todos, pues pregunto si sería posible un sistema en el cual cada consumidor pudiera elegir aquella energía que quiere consumir y venderle esa energía al precio al que esté ofertada esa energía. O bien el mix de energías, si elige un mix de energías. Y que la producción se ajustara a lo que pida el consumidor. Bueno, muchas gracias. Voy a agradecer de antemano a nuestros contertulios la capacidad de síntesis, porque han sido preguntas todas muy interesantes, todas inteligentes, y es difícil, perdón, es que no da tiempo. Yo sé que hay mucha gente que se ha quedado con la pregunta, quizá luego en corrillos de tiempo, pero os voy a pedir a cada uno que en 5 minutos intentéis hacer una especie de conclusión, respuesta de lo que podáis contestar lo que se ha preguntado y hacer un poco así el colofón de esta sesión tan interesante que probablemente deberíamos hacer una casi cada semana para poder cubrir todos los temas que nos hablan. Elías, por favor. Bueno, vamos a ver, yo de lo que he apuntado, el 20% prácticamente de la facturación de las centrales nucleares se va en los seguros, en la gestión de los residuos y en desmantelamiento. Son cantidades de dinero muy grandes, muy grandes. El seguro es una póliza, que bien ha dicho Jorge, que estoy de acuerdo, debería ser más probablemente. Pero eso implicaría otros riesgos que también al final acaban siempre pagando, lo acabamos en los ciudadanos, no se nos olvide. Esto es todos los años, no es cada 5 años, es todos los años. Otra pregunta que has hecho, en Chernobyl hubo muchos muertos, porque allí era un régimen totalmente distinto. Los lanzaron como kamikazes. Cuando nos enteramos en el mundo occidental de lo que había pasado allí, ya habían muerto muchos. Hasta los pilotos de los helicópteros. Porque ante el desconocimiento de la gente, los llevaron prácticamente al precipicio a los trabajadores que fueron allí, voluntarios e involuntarios. Sin embargo, en Fukushima murió uno, pero ahogado, porque le pilló en una zona que fue inundada y se ahogó. No como consecuencia del accidente nuclear, no ha habido. Tomaron medidas anteriormente, evacuaron a la gente, pusieron en marcha los protocolos de actuación previendo que iba a haber liberación de isótopos. Todo eso Japón lo hizo fenomenal, fenomenal, a pesar de toda la catástrofe. Pero recuerdo, que a lo mejor estamos o no de acuerdo, de que durante los días del accidente no se hablaba prácticamente de los 20 y tantos mil desaparecidos o ahogados, muertos, que era la tragedia humana. Sin embargo, todos los informativos abrían con lo mismo. Chernobyl, Fukushima. Ese bombardeo de noticias estaba ocultando otras cosas, pero era en un mundo, en el nuestro, no sé por qué. Nosotros estábamos recibiendo directamente la información de Japón, que nos llega a los nucleares, y estamos viendo la realidad de lo que estaba pasando allí. Y eran la desgracia que tenían de los desaparecidos, las familias completas de los trabajadores de las centrales nucleares habían desaparecido y ellos seguían trabajando. La tragedia humana, eso no se contaba, se contó más tarde. Pero voy a lo importante, no hubo ningún muerto por accidente nuclear. Otra cosa que era, ¿podríamos elegir la compañía para escoger la energía que tú quieres? Sí, hoy por hoy es muy complicado, pero en un mercado libre, claro que se puede. Podríamos comprársela a los franceses, por ejemplo, que tienen prácticamente el 70% de energía nuclear, por eso son muy competitivos. No, los franceses nos lo compran o se lo vendemos en las horas valle, que son las horas baratas, pero las horas caras no. Bueno, podríamos hacerlo, pero para eso tiene que haber un sistema que no le tenemos todavía. Y yo estoy seguro que acabaremos teniéndolo, estoy seguro. El mercado tiene que abrirse mucho más, tiene que ser, como dice Jorge, mucho más transparente. Tenemos que tener capacidad de interpretar cada uno todo lo que nos cuesta
y exigir que se nos explique. Porque es la segunda parte. Muchas veces contamos cosas, pero las contamos y no nos damos cuenta que las contamos mal. Y como las contamos mal, pues se entienden mal. Y eso siempre hay beneficiados, siempre. Las empresas, bueno, podría ser discutible. Los gobiernos, pues no digamos. No digamos. ¿Y cómo lo arreglamos? Cambiando de gobierno. Bueno. ¿Me toca? Es una audiencia muy motivada. Vale, voy a tratar de hacer un repaso rapidísimo, espero no olvidarme ninguna pregunta. Sobre el autoconsumo, efectivamente. Tenemos un problema que ya estamos empezando a ver, no solo sobre eso, simplemente con el desplazamiento hacia el coche eléctrico, con el tema de los impuestos en España, que están sobrecargando algunos de los servicios energéticos. Más importante en el ámbito de los combustibles de automoción, incluso con el sector eléctrico. Entonces, ya tenemos directamente un problema con esto que se está manifestando ya, que es que hay 10.000 millones de euros de ingreso por el impuesto de hidrocarburos anuales y que si hubiera un desplazamiento masivo de la gente al coche eléctrico, cosa que por otra parte aprovecho para decir que en mi blog tiene una comparativa porque yo ahora tengo un coche eléctrico, he venido en coche eléctrico y lo he hecho porque me salen los números, no por una motivación medioambiental. Bien, pues si eso fuera masivo y la gente se pasara, tendríamos un problema de recaudación importante en el sistema español, ¿no? También le tengo que decir que también disminuiríamos fuertemente las externalidades. Es decir, las incidencias, por ejemplo, que tienen sobre la salud, la contaminación de los vehículos, que en algunas ocasiones hacen, aparte de tener esta medida que yo creo que es recaudatoria de los parkings en zona verde y azul, que por cierto mi coche no paga, yo lo he dejado ahora en zona verde y no he tenido que poner nada ni estar preocupado de la hora, ¿vale? Pero aparte de eso, de esa anécdota, es el tema de realmente el impacto medioambiental y médico que pueden tener sobre esto. Es decir, es verdad que hay una bajada de recaudación que habrá que compensar de alguna forma, pero también es verdad que hay una bajada de costes que, bueno, pues en algo puede ayudar, ¿no? Desde luego, el tema del apoyo público a las energías renovables es evidente que ya no es necesario. Las asociaciones de energías renovables de las que yo formo parte, soy miembro, no lo ha dicho antes Iván, pero es notorio y no lo oculto, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Fotovoltaica y hasta diciembre he sido miembro de la Asociación de Empresarios de Energías Renovables de España. Ya no estamos pidiendo al Gobierno subvenciones. Lo que estamos pidiendo es que haya transparencia y que además haya reglas de juego claras. Porque estamos diciendo, oiga, mire, yo con energía solar en este momento puedo competir con todas las tecnologías que hay en España. Con todas. Con el gas, con la nuclear, con el carbón, absolutamente con todas. Pero lo que no puede hacer usted es decirme, no, oiga, usted vaya al pool, a un pool controlado por mi competencia, que tienen el 80% de las centrales y que son las que marcan el precio y que por tanto me lo pueden hundir, y dicen, hombre, ya, pero si se lo hunden se están haciendo daño a sí mismos, porque al final esto es una cuestión de ver quién tiene más músculo, ¿no? Es decir, imagínense que yo soy capaz de producir a 50 y ellos, la mejor central es a 60. Alguien puede decir, no tienes que tener miedo al pool ni a la competencia, porque al final si ellos ponen el mercado en 40, se van a hundir ellos mucho antes que tú. Claro, el problema de aquí es que, insisto una vez más, en que ellos no cobran solo el precio del mercado eléctrico, del pool, es que ellos cobran por otro lado y además han demostrado sobradamente, por ejemplo, con el ejemplo que he dicho antes del último Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, que son capaces de presionar a los gobiernos para que les dupliquen los precios que cobran por otra vía. Entonces yo con esas reglas de juego no puedo ir. No puedo competir en este momento. Entonces, por supuesto que sí, lo estoy diciendo claramente. En este momento hay dos tecnologías, la energía solar y la energía eólica, que en este momento en España son, sin lugar a dudas, las más baratas, sin tener en cuenta, subrayo, las externalidades positivas que aportan. Es decir, sin tener en cuenta los costes medioambientales y sociales y el impacto que tienen. Que, por cierto, por supuesto que la energía del mar tiene impactos medioambientales, claro que sí. Y por eso se valora. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con el gobierno de Lanzarote sobre un proyecto en la isla. Hay que decir, por ejemplo, que hace poco estuve en Asturias y allí tienen centrales que aprovechan el nivel de las mareas desde hace años y evidentemente no las tienen en cualquier lado. Han analizado cuáles son las zonas que tienen menor impacto sobre la biología marina, en este caso. ¿Vale? O sea que por supuesto que se tienen en cuenta, ¿no? De hecho, es una preocupación importante dentro del sector renovable analizar el ciclo de vida integral de la tecnología. No solo las nulas emisiones en el momento de producción, sino en el momento de fabricación de los componentes y posteriormente también en el momento del reciclado final.
Sobre el tema del nivel de España, que hacía la pregunta don Diego Fernández sobre el tema del nivel que comentaba yo antes y que ha dicho que es falso. Mire, no he podido localizar el último tuit sobre los datos de 2014, pero tengo los de 2013, que es lo que he estado haciendo, si me han observado mirando el móvil. He dicho que hay que ponderarlo. Yo he dicho en el Eurostat, que conozco, lo tengo, da los precios y se saca la conclusión si se hace la media sin ponderar. En los países donde hay industria, peso industrial, en esos el segundo más caro es el petróleo. Vale, le voy a dar datos de 2013 de los consumidores intermedios, ¿vale? Entre 500.000 y 2 millones de kilovatios hora. No son grandes consumidores del acero, que están en otra situación. Por delante nuestro, en 2013... yo no me explico, usted no me entiende. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que consuma una industria determinada 1.000 kilovatios ahora o al minuto, o que consuma 1 millón de dólares. Yo estoy diciendo, el peso de un sector industrial determinado, en un país determinado, y el peso de un sector industrial, aunque haya a lo mejor una industria, en el otro hay 100. Sí, sí. En los países que están industrializados con industria pesada y fundamentalmente con industria intensiva de consumo, ahí, y que yo opero en los países, o sea, no estoy, que además tengo una política, por supuesto, y la tengo. Ahí España es el segundo más caro. Bien, yo lo que le digo es, no sé a qué peso se referirá, yo le digo, en el ámbito de Eurostat, datos de 2013, por delante de España, en este tipo de consumidor, que es un consumidor industrial medio, precios medios de consumidor industrial medio, están Chipre, Malta, Italia, Alemania, Irlanda, Eslovaquia, Grecia y Lituania. En este momento hay más países. Dentro de estos países hay países no industrializados, pero también hay países industrializados, ¿vale? O sea, es decir, insisto en el argumento de que es verdad que el precio, si se mira las estadísticas de Eurostat, estamos en la media de la Unión Europea. Usted me dice, hombre, es que hay más países por encima no industrializados de los que hay por debajo. ¿De acuerdo? En esto podemos estar de acuerdo. Pero en este momento, en la Unión Europea, porque también alguien me podría decir, hombre, es que yo quiero deslocalizar industria, por ejemplo, a Eslovaquia. ¿Vale? Bien, pues Eslovaquia tiene un precio industrial más caro que España en este momento. Bien, sobre el deterioro del agua, muy rápidamente, por supuesto que hay una eficiencia en las centrales de bombeo, pero en este momento la eficiencia es del 93%. Es decir, en un ciclo de bombeo, subir el agua a un vaso superior y bajarlo, lo que se pierde es el 7% de la energía. Me parece, vamos, insisto, no hay ninguna tecnología de almacenamiento en este momento conocida que tenga una eficiencia del 93%. Bueno, bien. Y si puedo hablar, no murieron personas en el accidente de Fukushima instantáneamente, porque lo que se han hecho es dispararse, por ejemplo, los casos de cáncer de tiroides. Vamos a ver, habría que ver dentro de 30 años qué impacto, qué nivel por encima de fallecimientos, por encima de la media de cáncer de tiroides va a haber en la zona de Fukushima y alrededores. Y último, y termino. Le gustaría que el consumidor pudiera negociar con el productor y elegir su propia energía. Precisamente en eso estamos. Eso es el autoconsumo. El Tea Party en Estados Unidos, el Tea Party está defendiendo a muerte el autoconsumo, precisamente por esto. Porque de una vez por todas evita la intervención estatal en un sector estratégico donde siempre ha habido, permítame la expresión, mangoneo. Siempre. Entonces, como siempre ha ocurrido esto, lo que se está defendiendo es el autoconsumo, es decir, yo me lo guiso y yo me lo como. Y si yo me quiero poner una instalación fotovoltaica en mi casa, que me dejen. Y si me quiero poner una instalación eólica, que me dejen. Y cuando yo vaya a comprar lo que tenga que comprar, ya me entenderé con el gobierno, pero compraré lo mínimo posible. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España? El actual Partido Popular hace algo más de un mes ha presentado la normativa más restrictiva que se conoce en el mundo sobre autoconsumo, la más restrictiva. Y ayer Europa lo que hizo fue sacarle los colores, a pesar de que hoy ha sacado una nota de prensa al Ministerio diciendo que no es así, que no es verdad. Le sacó los colores porque punto por punto, a pesar de que además también el lobby energético ha suavizado mucho ese documento final de la Unión Europea, punto por punto, de lo que habla la Unión Europea es que hay que tender a eso, hay que tender a liberalizar realmente el sector, dejando que cada cual tome la decisión de poner su propia energía. Y en este sentido aprovecho para invitar a Iván y a Vox a unirse a un manifiesto conjunto que va a haber en el Congreso de los Diputados el próximo lunes, día 27 de julio, de un enorme espectro parlamentario y no parlamentario de partidos políticos y también de asociaciones de consumidores, empresarios, sindicatos, organizaciones medioambientales y organizaciones sociales, precisamente exigiendo al Gobierno la retirada de ese borrador de proyecto de autoconsumo y pidiendo que se desarrolle de una forma razonable el autoconsumo que permita al consumidor elegir la energía que quiere para sí mismo. Pues a las 12:30 de la mañana. La verdad es que es una... 12:30 de la mañana, Congreso de los Diputados, día 27.
Lunes. Bueno, hay muchas más preguntas. Elías también quería decir alguna cosa más, pero se producen dos circunstancias. Una que tiene que ver con el consumo, y es que a mí me gustaría ir a consumir una cena antes de que pase el día de hoy, y otra que tiene que ver con el pago, y es que nos van a empezar a cobrar la factura eléctrica como nos quedemos un minuto más. Por lo tanto, agradeciendo a todos vuestra asistencia y pidiendo un aplauso para los ponentes, buenas noches.